Buenos días, agradezco a la doctora Bonifaz la invitación y el haberme sacado de la trinchera electoral para volver a tratar temas relacionados con derechos humanos. Cuando estuve en el gobierno del Distrito Federal me tocó preparar la respuesta de diversas recomendaciones y pude darme cuenta de muchas de las virtudes y deficiencias del sistema que tenemos. Como tengo fama de concreto y directo, pues trataré de dar la palabra lo antes posible a nuestros panelistas en el orden en el que viene en el programa. Tenemos aproximadamente una hora y cuarto, tomando en cuenta que nos retrasamos un poco, y cada uno de nuestros panelistas tendrá 15 minutos para exponer sus argumentos e ideas, y de ser posible podemos abrir una ronda de preguntas para que también la gente que estaba aquí presente tenga la oportunidad de plantear alguna inquietud. Voy a empezar con el doctor José Luis Caballero Ochoa. Él es licenciado en Derecho por el TEC de Monterrey, Campus Chihuahua, maestro con especialidad en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho de la Unión Europea y Sistemas de Protección a los Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Desde 1998 es académico investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, donde ha sido coordinador de la materia jurídica, el posgrado de Derecho y los programas de intercambio y cooperación. Él tiene distintas publicaciones en esta materia y cabe resaltar que él tuvo, si no mal recuerdo, ahí fue donde nos conocimos, una participación activa en la elaboración de la propuesta de ley de derechos humanos del Distrito Federal, si no mal recuerdo. Pero bueno, le cedo la palabra al doctor Caballero. Bienvenido. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación que me ha hecho la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad, la doctora Leticia Bonifaz. Alfonso, muchas gracias. Voy a hablar de una cuestión que tendría a lo mejor un pequeño sesgo de lo que han dicho, muy importante sobre las comisiones, pero es una cuestión que me parece igualmente importante. Yo creo que en este año le hemos dado mucha vuelta al tema de las obligaciones judiciales. Vamos, la Corte Mexicana hizo una reflexión amplísima en julio sobre las obligaciones que se desprendían para el Poder Judicial en el tema del caso Radilla, el famoso control de convencionalidad, y también de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Pero me parece que hemos centrado la atención en el Poder Judicial excesivamente. Bueno, claro, es importantísimo, ¿no?, porque son los que resuelven los casos, pero también tiene que ver con quienes hacen resoluciones en materia de derechos humanos. Y aquí es una clave de extraordinaria importancia. En todo el panorama de la reforma hay un sesgo particular en el tema del derecho internacional de los derechos humanos. Y yo quiero decir que desde hace tiempo se hicieron algunas propuestas que fueron retomadas por los legisladores, integrantes del órgano revisor de la Constitución, y que fueron llevadas a esta reforma, pero que desde hace mucho tiempo habían sido propuestas que habían hecho muchas organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, académicas y académicos, un ejercicio importante que coordinó la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y que de ahí se tomaron estas propuestas en 4 puntos, bueno, en 3 puntos, el cuarto no, pero que además a mí me llama mucho la atención porque la Ciudad de México, el Distrito Federal ya las había asumido en la legislación, y una de ellas es este sistema de interpretación. La primera propuesta tiene que ver con la conformación de un bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, que ya quedó en el artículo 1, párrafo 1, y que además está en la ley de la Comisión de Derechos Humanos del DF. La segunda tiene que ver con la generación de lo que se conoce y que ya hablaban de ella el doctor Carpizo,
Hugo Concha, de alguna manera lo había estado repitiendo Ricardo Sepúlveda, el famoso principio de interpretación conforme a los tratados internacionales y el principio de acuerdo a la jurisprudencia internacional que está aparejada a ellos. Eso también lo metimos en la Constitución y lo trae la ley del Programa de Derechos Humanos del DF. El tercer punto es el principio pro persona como un criterio para dirimir conflictos entre normas o para integrarlas. Eso también lo trae la ley del Programa de Derechos Humanos del DF. Y el cuarto punto de la propuesta que no atendió el Congreso Federal para incorporarlo a la Constitución y que era muy importante, no porque se trate de consideraciones nuevas ni de obligaciones nuevas, eso ya lo dijo claramente el doctor Carpizo, todas son obligaciones preexistentes, pero sí hay un cambio de paradigma del entendimiento y de la apropiación en la reforma constitucional. El cuarto punto era el reconocimiento de la obligatoriedad de las resoluciones de los organismos de derechos humanos y de las sentencias de los tribunales internacionales, la Corte Interamericana, por ejemplo. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos ahí no le entró. Bueno, hace falta caminar en ese punto que es de suma importancia. Pero quien sí le entró es la ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, el artículo 36, si no mal recuerdo, dice claramente que en el Distrito Federal se van a atender las resoluciones de los organismos de materia de derechos humanos y las sentencias de los organismos jurisdiccionales. Me parece entonces que el Distrito Federal ha hecho un avance muy importante desde antes de los temas de la reforma constitucional, como ya habían hecho un avance importante de los temas de la reforma, por ejemplo, la ley de la Comisión de Derechos Humanos, no solo esta, también la nacional, la ley de transparencia, la ley federal de transparencia, la ley federal para prevenir e investigar la discriminación, etcétera. Entonces, la reforma constitucional viene a soportar avances que en otros ámbitos normativos ya se estaban dando, eso yo creo que es muy importante decir.